¿Te has puesto a pensar cuántas veces Dios te ha demostrado su grande amor? ¿Cuántas veces Dios ha hecho cosas por ti y ha demostrado ese gran amor por ti, por tu familia, por las personas que más amas? Dios va a reflejar su amor siempre. Y en esta lección, de la lección de esta semana, vamos a aprender cómo Dios mostrará su amor, su fidelidad, su misericordia para ayudarnos. Pero también cómo nosotros debemos acudir a Él y entender que ese amor debe ser correspondido. Vamos a estudiar esta lección y quiero invitarte a que te quedes y puedas repasar, comentar a la vez en los comentarios y dejar allí tu pensamiento, tu idea, lo que te ha llamado más la atención. Quiero invitarlos para que antes de continuar podamos orar y pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Querido Dios, Señor, gracias te damos por tus bondades. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio de poder estudiar la lección, de poder repasarla, de poder entenderla, Señor. Y quiero pedirte que a mi hermano que está aquí, congregado, reunido aquí en este video, Señor, podamos aprender a entender, Señor, que ese amor maravilloso que tú tienes con nosotros es un amor infinito, un amor maravilloso que hoy, Señor, queremos recibir. Bendícenos, ilumínanos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciado amigo y hermano, la lección tenía como título, la lección número 7, como título, Tu amor es grande hasta los cielos. Y este título se basa en el versículo para memorizar que aparece en el Salmo 57, 9 y 10, que dice así: Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Esta lección del día sábado la vamos a dividir en 3 partes. Primera parte, el reconocimiento de los salmistas delante de Dios. Y vamos a ver por lo menos 4 características. Lo primero es que los salmistas reconocen que son pobres espiritualmente delante de Dios. Segundo es que dicen que no tienen ninguna cosa buena que ofrecerle a Dios. Tercero, en los salmos se muestran que los salmistas dicen que necesitan la gracia de Dios. Y cuarto, que ellos necesitan la misericordia de Dios. Y de eso es que vamos a hablar en esta lección de esta semana. El segundo punto de esta lección se nos habla acerca del amor de Dios. Y aquí se van a ver 3 fases de ese amor de Dios o características de ese amor de Dios. Lo primero es que el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es eterno y el Salmo 136 nos muestra que ese amor es para siempre. La segunda característica es que el amor de Dios transforma el corazón, nos cambia, nos hace mejores, nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y allí lo dice el Salmo 51. Y la tercera característica de este amor de Dios es que el amor de Dios perdona. Y esto es lo más hermoso, porque realmente amar implica también perdonar. Y el Salmo 130 nos habla de ese amor perdonador de Dios para con el ser humano. En tercera instancia de la lección, el tercer punto de esta lección, nos hablaba acerca de lo que nosotros como adoradores debemos responder ante ese amor maravilloso de Dios. La misericordia de Dios es para siempre y nosotros debemos reconocer que para siempre es su amor. Así que se nos mostraban por lo menos 6 ejemplos. Quiero hablar de 6 ejemplos especiales, importantes, que podemos recordar de que el amor de Dios es para siempre. Lo primero es que cuando David trasladó el arca a Jerusalén, dijeron porque su amor es para siempre. También cuando el arca fue colocada en el templo de Salomón, cuando fue edificado ese maravilloso templo, los levitas también cantaron para siempre es el amor de Dios. En tercera ocasión se mostró cuando el fuego divino consumió el holocausto. Allí el pueblo y algunas personas cantaron porque su amor es eterno. Cuando Josafat salió a la batalla y los levitas también cantaron porque su amor es eterno. El quinto lugar se ve un ejemplo de Zorobabel. Cuando colocaba los cimientos del nuevo templo, también se cantó porque su amor es para siempre. Y Jeremías, una vez que profetizó, al hablar de la restauración de Jerusalén, se cantaría porque su amor es eterno. Estas expresiones de que el amor de Dios son eternos, creo que también debería ser nuestra experiencia, porque durante estas semanas, durante esta lección, vamos a aprender cómo Dios refleja su amor para siempre. Su amor es eterno, tiene esa condición, tiene esa característica de que nos va a amar por siempre. Pero siempre los adoradores, es decir, nosotros, debemos reconocer ese amor.
Y eso lo vemos en todo momento. Cuando te levantas, cada virtud que Dios te ha dado, cada don que Dios te ha dado, cada oportunidad de riqueza, dinero, tu salud y todos los ámbitos de tu vida, debes reconocer que el amor de Dios es para siempre, y debes reconocerlo a través de esta frase, porque el amor de Dios es para siempre. Incluso cuando las cosas no marchen bien, el amor de Dios es para siempre, y Él va a aparecer, Él va a responder y Él va a sustentar y restablecer las cosas que quizás están dañadas, están destruidas. El amor de Dios es para siempre. En esta lección podemos resumir que el amor de Dios y su misericordia a través de la historia ha sido reconocido por sus adoradores, y este reconocimiento es para siempre. Para la lección del día domingo encontramos el título de la lección que dice Amor que perdura para siempre. Esta lección la vamos a resumir en 3 puntos y vamos a hablar un poco del Salmo 136 y de la misericordia de Dios. En el Salmo 136 vamos a leer el versículo 1 que dice y resume un poco lo que es el Salmo. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor es para siempre. En este Salmo vamos a ver algunas características. En la primera parte de esta lección vamos a analizar un poco el Salmo 136, algunas características generales. Este Salmo es un salmo o un canto antifonal. Este Salmo tiene 26 versículos. Este Salmo 136 tiene 26 versículos donde todos los versículos hablan de la misericordia de Dios o el amor de Dios es para siempre. También este Salmo tiene una palabra que se llama misericordia. La palabra misericordia aparece en todos los versículos y allí se nos habla de la bondad amorosa de Dios o el amor de Dios. También este salmo está dividido en 3 partes, en el versículo 1 al 9, del versículo 10 al 22 y del versículo 23 al 26. En esa primera parte, del versículo 1 al 9, nos muestra el amor de Dios al crear todo. También en la segunda parte se nos muestra la libertad que Dios le dio al pueblo de Israel y cómo lo sacó de la esclavitud. Y en la tercera parte de este salmo, desde el versículo 23 al 26, se nos muestra el deseo de Dios ayudar al ser humano. Ahora, para entrar en el segundo punto de la lección, ya vimos el primero habla acerca de lo que el Salmo de manera general, pero ahora vamos a ver de manera específica lo que habla cada versículo y las secciones que hemos mencionado. En esta segunda parte de la lección resumimos el Salmo 136. Esa primera parte se nos muestra que Dios es el Señor de los dioses. En el Salmo 136, versículo 1 al 3, se nos reconoce, se nos dice que Dios es el Dios más grande y está por encima de esos dioses pequeños creados por el ser humano. Lo segundo es que aprendemos que nadie puede imitar la creación maravillosa de Dios. Nadie. El Salmo 136 nos muestra que la obra de Dios es perfecta, que sus obras son maravillosas. En el versículo 4 se dice que esa obra es maravillosa y especial. El ser humano ha intentado crear y restablecer, quizás reponer cosas que Dios ha hecho. El ser humano ha querido crear cosas de la nada, queriendo tener la misma capacidad de Dios. Pero el intento del ser humano siempre se queda limitado, siempre queda corto ante la perfección de la creación de Dios. Por eso, el versículo 4 nos recuerda que Dios es el Dios creador. En tercer lugar, de esta segunda parte de la lección, nos hablaba acerca de la mano fuerte y el brazo extendido. La mano fuerte se ejemplifica o se entiende como el poder de Dios, y el brazo extendido es la oportunidad en que Dios extiende su brazo para darnos su misericordia. En esta parte pues es importante que nosotros entendamos que aunque Dios es poderoso, también es misericordioso, que Dios se apiada de sus hijos. En cuarto lugar encontramos el versículo 23 que nos hablaba acerca de que Dios se acordó de su pueblo, de que Dios no se olvida de su pueblo, de que no estamos al olvido y al abandono. Dios sigue pendiente de sus hijos. Y en quinto lugar encontramos que Dios nos rescata de la persecución, del odio y de la injusticia de nuestros enemigos, y que Él sustenta su creación. Desde el versículo 24 al 26 encontramos esta referencia en el Salmo 136. En tercer punto de la lección encontramos cómo los salmos traducen una palabra que es misericordia. Y esa palabra, misericordia, tiene tres significados o 3 palabras originales en el hebreo, y es Gesed, la palabra Ra'án y la palabra Hanán. Esas 3 palabras se ven ejemplificadas en los salmos y en la Biblia. Y vamos a ver un poco sus
su significado y lo que ellas connotan y nos llevan a reflexionar en esta hora. Antes de hacerlo, vamos a ver cómo el Salmo 51, versículo 1, habla de esta misericordia. Dice así: Dios, ten compasión. Y aquí la palabra compasión se traduce como Hanán. Ten compasión de mí. Ten Hanán de mí, conforme a tu amante bondad. Y aquí la palabra es Hesed, amante bondad. Conforme a tu inmensa ternura, y aquí la palabra es Ra'án. Conforme a tu inmensa ternura, Ra'án, borra mis transgresiones. Es lo que dice el Salmo 51.1. Es decir, que en este Salmo 51.1 aparecen estas tres palabras: la palabra Hesed, la palabra Ra'án y la palabra Hanán. También otro ejemplo aparece en el Salmo 103, versículo 8 y 10, y dice así: compasivo, es decir, la palabra Ra'án, y clemente, es la palabra Hanán, es el Señor. Compasivo y clemente es el Señor, lento para enojarse y grande en amor. Y aquí la palabra traducida es Hesed. No siempre reprende ni guarda el enojo para siempre. No nos trata como merecen nuestras iniquidades, ni nos paga conforme a nuestros pecados. Una vez más, vemos el ejemplo donde estas tres palabras se muestran y se traducen a nuestro español. La palabra Hesed es la palabra hebrea más usada y mejor traducida como la bondad amorosa de Dios, una bondad especial. ¿En qué contexto se manifiesta esta palabra? ¿En qué versículos y en qué momentos Dios utiliza o permite que esta palabra se nos dé a nosotros como la bondad amorosa de Dios? Hay por lo menos 6 ejemplos que quiero mencionar. La primera, durante la calamidad, durante la persecución, la enfermedad, la tormenta o esos momentos difíciles. Segundo, para librar del peligro. Nos están en ese contexto de llevarnos a pensar que el Señor nos evita el peligro o nos da libertad en medio del cautiverio. Tercero, esta palabra se usa para vivificar al ser humano, para darle fuerza. Cuarto, para proteger. En varios salmos aparece esta referencia. Quinto, para dar esperanza. Esta palabra Hesed, que significa misericordia, se nos da para darnos esperanza. Y sexto, en relación con la eternidad. Esta palabra, esa bondad amorosa de Dios, se nos da para entender que Dios nos ama con amor y misericordia eterna. La palabra Ra'án significa matriz, significa vientre. Y esta palabra contiene unos significados muy especiales y se pueden usar o se puede ejemplificar como una madre que cuida y ese amor hacia su bebé, hacia su criatura, hacia ese niño indefenso. El Señor muestra su compasión a través de esta palabra a aquellos que, como nosotros, hemos sido quizás afectados por el pecado y que han fallado. Ese amor Ra'án, esa misericordia se muestra en que Dios, a pesar de que hemos caído, Dios nos trata con ternura, con amor, para ayudarnos y socorrernos a pesar de que hayamos fallado. Y también, aunque no merecemos su misericordia, Él nos da su gracia y entonces quiere restaurarnos, sacarnos de nuestra condición y no dejarnos en el pecado ni en la maldad. La tercera palabra es Hanán, y esta palabra significa favorecer, ser misericordioso, generoso y apiadarse de alguien. Esto ya es más como en un contexto de aquel que está desprotegido, que está desfavorecido, que está necesitado. Y se nos muestra en varios ejemplos, en varios asuntos, en varias ocasiones, la palabra Hanán, a quien lo desean. Todo aquel que desea ser ayudado, recibir el amor de Dios, la misericordia de Dios, Dios la otorga. También Él la retiene, su amor se retiene cuando es rechazado. Cuando rechazamos a Dios, cuando no permitimos que la obra de Dios se efectúe, entonces Dios no nos puede dar ese amor misericordioso, ese Hanán, que significa misericordia y apoyo de Dios. También lo muestra al dar alimento al que lo necesita. Cuando damos
hacemos esa participación de darle a alguien, ayudamos a alguien cuando está necesitado, hacemos y practicamos el amor Hanán o ese Hanán de misericordia que ayudamos al desprotegido. También lo solicita quien conoce a Dios. Quien conoce realmente a Dios puede pedir la misericordia de Dios para que Dios lo abrace, lo consienta, lo ayude, lo proteja, lo socorra en momentos de dificultad. También cuando anhelamos que Dios lo muestre con nosotros. Todos nosotros estamos llamados a recibir ese amor Hanán, esa misericordia Hanán, esa bondad que Dios quiere favorecernos, quiere darnos. Y imitamos a Dios cuando lo mostramos a otros. Cuando usted y yo participamos de la religión pura y verdadera, que es ayudar a las pobres, a las viudas, estamos practicando la misericordia, el Hanán de Dios. Así que, apreciados amigos, el resumen de esta parte de la lección del día domingo, podríamos decir que la misericordia de Dios se refleja en su pueblo para restaurar, proteger, proveer y ayudar. Dios da todo eso a nosotros, pero en correspondencia a toda esa maravillosa misericordia debemos darla a los demás. Debe ser compartida también. La lección del día lunes encontramos el título Crea en mí un corazón limpio. Mira, qué maravilloso poder estudiar esta lección, porque aquí se nos invitaba a leer el Salmo 51. Y el Salmo 51 se puede dividir en dos partes. En la primera parte, del versículo 1 al versículo 5. La segunda parte, del versículo 6 al versículo 19. En la primera parte de la lección de este Salmo 51, versículo 1 al 5, se nos hablaban de algunas cosas que quiero mencionar. Por lo menos 3 puntos. En este primer punto, pues veíamos cómo en el versículo 1 el salmista decía: Señor, ten piedad de mí, borra mis rebeliones. Versículo 2 dice: límpiame de mi pecado. En esos versículos 1 y 2, el rey David, reconoce que él necesita ser limpiado, necesita ser ayudado, necesita salir de ese pecado. En segunda instancia se nos muestra en el versículo 2, versículo 3 y 4, se nos menciona que él reconoce que ha pecado, reconoce sus rebeliones, que está delante de Dios pecando y que él dice: contra ti, versículo 4, solo he pecado. Entonces David aquí reconoce que solo Dios lo puede restaurar, lo puede perdonar. Y tercero, en esta primera parte del Salmo 51, 1 al 5, vemos que el pecado fue concebido, en pecado fue concebido David, y reconoce que la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza heredada por nuestros padres, por nuestros antepasados, ha sido dada porque el pecado entró al mundo. Así que 3 cosas: reconocimiento de que él debe ser limpiado, reconocimiento de que Dios lo puede perdonar y reconocimiento de que tenemos una naturaleza heredada y que es pecaminosa. Ya en el segundo punto de la lección del día lunes encontramos el perdón requiere de una entrega y una nueva creación. Aquí vamos a ver cómo en el Salmo 51, del versículo 6 al versículo 19, se nos habla de una palabra especial y de una conducta que debemos tener. En primera instancia, la palabra bará, que significa crea en mí un corazón limpio, ese crea en mí, ese crear de Dios, es una descripción del poder creador de Dios. También que solo Dios puede crear una cosa o un corazón nuevo después de que nos hemos arrepentido. Es decir, que esa creación de una nueva vida transformada solamente le compete a Dios, y solo podemos aprender y esperar que en Él está dispuesto a transformar ese corazón corrompido, destruido, dañado, quizás con preconceptos y con muchas cosas que necesitan ser transformadas y limpiadas. Y así como el salmista, podamos decir: Señor, crea en mí un corazón limpio delante de ti. Y también en este mismo salmo, en el versículo 16 al 17, se nos hablaba de lo que nosotros debemos hacer. El pueblo de Israel se había acostumbrado a darle a Dios un sacrificio, y ese sacrificio, ese tributo, esa ofrenda, cuando se hacía en el santuario, tenía una característica que se había convertido en un problema, y es que el pueblo se había acostumbrado a darle a Dios para complacerlo y para satisfacer así su pecado y dejar
todo como que tranquilo, ya todas las cosas quedaron bien delante de Dios. Y resulta que Dios en muchas ocasiones manifiesta que no quiere holocausto, que no quiere sacrificio, quiere un corazón deseoso de buscar a Dios y de mantenerse en sus caminos. La hipocresía no la acepta Dios. Eso de que le demos a Dios por contentarlo, por mantenerlo, porque esté bien conmigo, no funciona. Dios espera sinceridad en nuestros corazones. Por eso esos versículos, Salmo 51, 16, 17 dice así: porque no quiere sacrificio que yo lo daría. El salmista dice, yo lo puedo dar, pero tú no quieres un sacrificio, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son: 1, el espíritu quebrantado; 2, un corazón contrito y humillado. Y así dice Dios, no despreciarás tu Dios a aquel que tiene un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. ¿Sabes? Ese es el verdadero sacrificio. Y esa es nuestra parte, que siempre que nos acerquemos a Dios, podemos ir seguros de que cuando vamos humillados, humildes, reconociendo nuestra indignidad, nuestro pecado, el Señor siempre tendrá sus brazos abiertos para abrazarnos, para perdonarnos y para crear en nosotros un vará, una vida nueva, una creación nueva en nosotros. Dios puede sacar a ese borracho, a ese mujeriego, a ese marihuanero, a ese vicioso, lo puede sacar de su situación. Él puede crear algo nuevo en él. Pero si la persona no permite, no se puede lograr, porque Dios no obliga a nadie. Por eso es necesario que todos nosotros vayamos a Dios confiando en que Él puede crear nuevas cosas en mi vida, una nueva vida en Cristo Jesús. Y Dios espera solamente un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Dios puede perdonar todo, pero necesita de un corazón arrepentido para cambiarlo. En la lección del día martes encontramos el título Señor, si miraras los pecados. Aquí vamos a basar la lección en 2 puntos. Primer punto, la descripción y la gravedad y la solución hacia el pecado que Dios le da. Y aquí vamos a ver el Salmo 130. El Salmo 130 tiene algunas características. Primero, es un salmo de cántico gradual. También dice el versículo 1, de lo profundo a ti clamo. Es decir, en la situación más adversa, en el pecado más oscuro, allí estaba el salmista clamándole a Dios. Y allí se ve cómo Dios desde lo más bajo nos puede oír. Tercero, si mirare los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Dice el versículo 3. Aquí vemos entonces que el pecado nos separa de Dios. No podemos estar cerca de Dios o agradar a Dios cuando practicamos pecados que sabemos que ofenden a Dios. No hay bendición. Y dice ahí el versículo, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse cuando pecamos? Cuarto, dice el versículo 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y entonces es la misericordia y el perdón lo que inspira la reverencia. Cuando entendemos esto, entendemos que Dios se merece todo de nosotros. Todo, absolutamente todo, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos, todo le pertenece a Dios. Y debemos reverenciarlo porque su misericordia es para siempre. La quinta característica de este Salmo 130 también es que el versículo 5 y 6 nos habla de que Él esperó en Jehová, y en el versículo 7 se habla de que Israel debe esperar en Jehová. Y esto es importante, hermanos, porque nosotros no podemos esperar en otra persona, no podemos esperar en el esposo, en el pastor, en alguna persona que creamos importante que nos pueda ayudar. Realmente este salmo nos dice, espere usted en Dios y esperemos todos como Israel, como pueblo de Dios, esperemos en el Señor. Básicamente 2 ideas, pero aquí la palabra que se utiliza es lekabot. Esa palabra lekabot significa esperar, pero tiene un significado de estirarse. Y esa palabra estirarse tiene una raíz que también nos ayuda a entender la esperanza, es decir, estirarse y esperando en el Señor. Todos debemos esperar en el Señor, esperar que Él actúe en favor de nosotros. En sexto lugar, vemos que Él redimirá a su pueblo de todos sus pecados, dice el versículo 8. Este salmo resume cómo Dios hace un proceso con el ser humano, pero que en muchas ocasiones ese proceso requiere de esperar y entender la voluntad de Dios a su tiempo. En segundo punto de esta lección, el salmista suplica de manera especial
que su experiencia no solamente sea personal, sino que su experiencia sea comunitaria. Y aquí vemos por lo menos 3 cosas que quiero mencionar. No oramos solo por nosotros, sino que también debemos orar por nuestra iglesia y nuestra comunidad. Deberíamos entender que a veces cuando alguien se afecta en la iglesia, también nos afecta a nosotros. También que el pecado de algún soldado caído de nuestra iglesia no debe ser motivo para alegrarnos, no debe ser motivo para publicarlo, para generar oprobio a la iglesia. Realmente, aunque haya caído, nuestra tarea no es sacarlo de la iglesia. Ese hermano que ha fallado, que se ha alejado, es también parte de nuestra vida, es también parte de nuestra familia. Por eso este versículo, el versículo 7, dice que espera Israel en Jehová, porque en él hay misericordia. Tú y yo debemos esperar en Jehová de manera personal, particular, pero somos una comunidad, somos una familia, somos un pueblo, y es importante, apreciado hermano, que si un soldado ha caído, lo socorremos, lo ayudemos, lo llevemos al hospital, que es en Cristo, lo restablezcamos y le ayudemos a volver a Jesús. Pero a veces se ve que tomamos un arma y lo fusilamos, y lo terminamos de sacar de la iglesia, lo terminamos de hacer daño. Esa no debe ser nuestra conducta, porque nuestra conducta debe ser personal, pero también comunitaria. Todos somos un solo pueblo. En la lección del día miércoles, el título que aparece allí es Alabanza al Dios majestuoso y misericordioso. Allí se nos invitaba a leer el Salmo 113 y el Salmo 123. Básicamente, si tomáramos estos dos salmos nos hablan de 2 cosas: alabar a Dios por su majestad y alabar a Dios por su misericordia. En esta lección vamos a ver 3 puntos que vamos a resumir la lección de este día. En esta primera parte de la sección, alabar en la majestad de Dios, vamos a ver que esa majestad se revela en la grandeza de su nombre y en el lugar exaltado de su trono. Dios es un Dios que trasciende desde su espacio, desde su lugar, desde su trono, desde su paraíso, desde el tercer cielo, para venir a acercarse a nosotros. Pero Él tiene un lugar establecido, un trono, y Él merece toda la honra, la gloria, la adoración y la majestad. Por eso, este Salmo 113 y el Salmo 123 muestran características de que ese Dios es majestuoso y debe ser reconocido. Por eso, el Salmo 113, versículo 1 al 6, en esa primera parte del Salmo 113, se nos habla de, por ejemplo, el versículo 1, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. El versículo 5 y 6 dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Mira, qué interesante esto, porque aunque Él es majestuoso, Él pone su mirada para vernos, para atendernos, para escucharnos. El Salmo 40 dice que pacientemente esperé en el Señor y Él se inclinó a mí. Él desde su trono escucha nuestras oraciones. Entonces, en esta primera parte de la lección se nos hablaba de esa majestad. El Salmo 123, versículo 1 al 2 también nos habla de que a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. El versículo también dice, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Nuestra mirada debe estar en ese Dios excelso, majestuoso, bondadoso, maravilloso. Y aquí la lección nos hacía énfasis en que ese Dios majestuoso debe ser reconocido también en nuestra vida. Y en la segunda parte de la lección nos hablaba acerca de la misericordia de Dios. Esa misericordia que revela la bondad y la disposición de Dios de ayudar al necesitado, al pobre, al desprotegido, a aquel que necesita salir de sus problemas y que Dios puede ayudarlo. Y el Salmo 113, ya en la segunda parte del Salmo 113, versículos 7 al 9, se hablaba acerca de la misericordia de Dios. Y allí decía el versículo, Él levanta del polvo al pobre. También para hacerlo sentar con los príncipes. También otra referencia que se hace allí de la misericordia de Dios, dice, Él hace habitar en familia al estéril. Es decir, Dios tiene misericordia, tiene amor, tiene la oportunidad de ayudar a todo aquel que se acerca, sabiendo que hay una necesidad en su vida y que esa necesidad solamente la puede suplir Dios. Pero en el Salmo 123, en el versículo 3 y 4, también se nos mostraba algo especial. Ten misericordia de nosotros, es la súplica del salmista. También dice, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Eso lo expresa el salmista.
Mira tan interesante, porque se muestra en estos dos salmos, en las primeras partes del salmo se muestra la majestad de Dios, pero esa majestad también tiene algo maravilloso y es la misericordia. El tercer punto de esta lección, combinamos realmente lo que hemos mencionado en estos dos salmos. Dios es exaltado, es majestuoso, pero Dios también tiene misericordia. Y aquí vemos por lo menos que el pueblo es libre de acercarse al Señor porque su soberana majestad y su supremacía no cambian. No porque Él es grande, majestuoso, poderoso, significa que Él va a cambiar y se va a olvidar de sus hijos. Porque ese amor de Dios, esa majestad de Dios también se revela en que Él es nuestro creador y Él es nuestro sustentador. También que la grandeza y la misericordia de Dios se manifiestan mejor en una persona que fue en Jesucristo, que estando en condición de Dios se hizo hombre, vino a vivir y morir la peor muerte, la muerte en la cruz. Fue puesto en una situación difícil, pero el Señor demostró su amor y estando en la condición de majestad en su trono, descendió para estar con nosotros y demostrarnos su misericordia. Así que la lección de este día nos invita a poder entender que aunque Dios es grande, poderoso, también se acuerda de todos aquellos que suplican misericordia. La lección del día jueves tiene como título No olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí se entra a poder ver algunas cosas maravillosas. Por lo menos vamos a ver dos puntos de este día de la lección. El primero, el Salmo 103. Se nos invitaba a leer este salmo y allí incluye algunos beneficios de la misericordia de Dios. Y quiero leer por lo menos 5 de esos beneficios. El primero, incluye todas las cosas buenas. Todo lo que es bueno y que viene de Dios siempre va a ser con esa característica, va a ser de bendición, va a ser generoso, va a ser bueno de parte de Dios. Segundo, una vida de prosperidad. Dios quiere, y lo muestra el salmista, que esa vida de prosperidad la podemos recibir cuando acatamos y seguimos al Señor. Tercero, Dios muestra con esa misericordia, con ese amor en el Salmo 103, muestra que Dios se compadece de sus hijos. Cuarto, Dios libera y sostiene a su pueblo. Esto es hermoso porque Dios no se ha olvidado de nosotros. Y también quinto, el Salmo 103, desde el versículo 11 al 16, se nos habla acerca de la inconmensurable grandeza de la gracia de Dios para sostenernos, cuidarnos, ayudarnos, protegernos y mantenernos cada día. Así que este salmo, en esta primera parte de la lección de este día, nos muestra que Dios tiene cada una de estas características, todas las cosas buenas y bendiciones y beneficios de seguir al Dios de misericordia. Y en segunda instancia, en este segundo punto de la lección, ¿cómo debe responder el hombre? ¿Cómo debemos responder nosotros a la bondad de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante todos esos beneficios que dice el Salmo 103? Ante esos 5 beneficios que hemos recibido. Bueno, hay 2 cosas por mencionar. Y la lección nos decía, lo primero es que debemos bendecir al Señor. ¿Y qué significa bendecir al Señor si el Señor lo tiene todo? Si el Señor lo tiene todo y lo puede todo. Bueno, la lección nos decía, y lo debemos entender, que bendecir al Señor significa reverenciarlo por su carácter misericordioso. Es decir, que debemos entender que aunque Él tiene toda la majestad, todo el poder, es omnipresente, omnisapiente y tiene todas las virtudes buenas, el Señor espera de nosotros por lo menos que lo podamos bendecir y Él así pueda ser reverenciado en nuestra vida. Y en segundo punto, al recordar todos sus beneficios y su pacto, debemos como cristianos, como siervos de Dios, como hijos de Dios, debemos recordar que la fidelidad de Dios se muestra también cuando nosotros amamos a Dios y le somos obedientes. Es decir, el Señor se agrada cuando nosotros tomamos una postura especial de obediencia hacia Él. Por eso dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque amar a Dios implica obediencia. Así que ante las bendiciones que el Señor nos ofrece en el Salmo 103, Dios quiere en segunda parte y en esta segunda sección de esta lección, nos invita a que podamos dar obediencia, podamos amar a Dios, reverenciarlo, reconocerlo, honrarlo, darle la honra, la gloria y la adoración, porque solo Él
se la merece. Allí se nos invitaba a leer el libro del deseado de todas las gentes, página 66, que dice así: sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos de su Espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Obediencia. La obediencia es lo que espera el Señor. Dios desea que conozcamos los beneficios de su misericordia, pero también quiere que nuestra responsabilidad de reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro soberano, sea siempre lo primero en nuestra vida. En la lección del día viernes, para estudiar y meditar, se nos invitaba a leer Camino a Cristo, página 25 al 34, que nos habla de nuestra necesidad más urgente. Aquí en esta lección de este día final ya se va haciendo un resumen de lo que pudo haber sido, lo que fue esta lección. Y es que en los salmos las voces del pueblo de Dios se unen para repetir en unanimidad: para siempre es su misericordia, o para siempre es su amor, o eterno es el amor de Dios. Aquí, con cada uno de los salmos que hemos estudiado durante este repaso, vamos a encontrar esa frase: Dios se merece ser reconocido como un Dios amante, como un Dios paciente, como un Dios misericordioso que tiene esa bondad para socorrernos y ayudarnos. También se nos invitaba a leer Palabras de vida del Gran Maestro, en la página 114. Quiero leer. Dice: hemos pecado contra Él y somos indignos de su favor. Sin embargo, Él mismo ha puesto en nuestros labios la más maravillosa de las súplicas: no nos deseches, no deshonres tu trono glorioso. Haz honor a tu nombre, acuérdate de tu pacto con nosotros, no lo invalides. Cuando vamos a Él confesando nuestra indignidad y pecado, Él se ha comprometido a atender nuestro clamor. El honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de su palabra a nosotros. Qué lindo saber que Dios no incumple el pacto con su pueblo. Pero también es cierto que debemos tener en cuenta que el juicio de Dios tiene que venir en algún momento. Ya lo hemos hablado, lo hablamos en la lección pasada, cuando el Señor se levantará, cuando el Señor mostrará ya definitivamente quién será juzgado, quién será condenado, quién se perderá y quiénes no. Por ahora, tengamos presente que la misericordia de Dios se renueva cada mañana y que tú y yo tenemos que prepararnos, tenemos que hacer una especial entrega a Dios. Ya es tiempo de volver nuestra mirada a Dios, de volver nuestra vida a Dios, porque a Él le pertenece y porque Él debe ser reconocido. Y esta lección nos lo ha dejado muy claro. Dios ha hecho tanto por nosotros, su misericordia es para siempre, y lo ha hecho y lo ha manifestado en tantas maneras que es imposible que sigamos viviendo una vida doble, una vida donde ni definimos si estamos fríos o estamos calientes. Por eso, también la experiencia del salmista, de que ha sido perdonado, de que ha sido ayudado, también es una experiencia para nosotros. Esa lección nos hablaba acerca de cómo el salmista experimentó el perdón y la misericordia de Dios y cómo él lo escribe para poder entender que, al igual que el salmista y muchos otros, también podemos recibir esa misericordia que se renueva, esa misericordia maravillosa de Dios. Quiero ir terminando con algunas conclusiones de la lección de esta semana. Primera conclusión: el amor de Dios y su misericordia a través de la historia ha sido reconocido por sus adoradores. Todo hijo fiel reconoce a Dios como el soberano y lo reconocerá por siempre. Segundo, la misericordia de Dios se refleja en su pueblo para restaurar, proteger, proveer y ayudar. También, tercero, Dios puede perdonar todo. Puede sacarnos del lodo cenagoso, pero necesita de un corazón arrepentido para cambiarlo. Cuarto, solo la misericordia y el amor de Dios nos lleva a que Dios no se enfoque en nuestro pecado, sino que su perdón se activa para redimirnos, para ayudarnos. Quinto, Dios desea que conozcamos los beneficios de su misericordia, pero también nuestra responsabilidad de reconocerlo constantemente y entregar ese corazón arrepentido y ese espíritu quebrantado. También que la misericordia de Dios es más que un sentimiento,
no es una emoción, más bien es la manera en que Dios nos muestra que nos ama, nos libera y nos protege. La misericordia de Dios y su amor es eterno y está disponible para nosotros, pero si no la aprovechamos es porque queremos seguir en el pecado. Algunos tienen esa excusa: no, es que yo siento que Dios no me ama. Pero ¿estás lejos de Dios? ¿Estás cerca del pecado? Porque si te acercas al Señor vas a recibir ese amor y vas a sentir la armonía de estar en su presencia. También la misericordia de Dios se nos muestra que a pesar de que Dios es grande y majestuoso y está sentado en su trono, Él se inclina para oírnos, para ayudarnos, para socorrernos, para levantarnos y llevarnos a sus brazos. También hemos aprendido que la misericordia de Dios es para nosotros, pero también esa misericordia debe ser una invitación a otros de que vengan y conozcan que Dios también les ama y quiere ayudarles. Apreciado amigo, yo quiero invitarte a que pongamos en los comentarios la siguiente frase. Si estás animado, motivado a seguir experimentando la misericordia de Dios, quiero invitarte a que le digas al Señor en esta hora: Señor, dame de tu misericordia. Porque es posible que estés atormentado, quizás estás pasando por una dificultad económica, o es posible que estés viviendo una situación de salud adversa. Sin importar cuál sea, sin importar la profundidad en la que te encuentres en medio de la dificultad, levanta tu voz, porque el Señor inclina su oído para escucharte, para ayudarte. No tengas temor de ir al Señor, no tengas temor de aferrarte a Él, porque Él te quiere ayudar. Su misericordia es para siempre. Por eso te invito a que coloques allí en la frase: Señor, dame de tu misericordia. Y vamos a ver cómo Dios nos va a sacar, nos va a libertar, nos va a ayudar. Y su misericordia, como decía la lección y la Biblia, es para siempre. Que Dios te bendiga. Vamos a orar para finalizar. Oremos. Querido Dios, te damos muchas gracias porque tu amor es para siempre, tu misericordia es para siempre. Y hoy aprendemos, Señor, que es especial, que nosotros entendamos que esa misericordia, Señor, se renueva y se ha renovado a través de la historia. Lo hizo con los salmistas, Señor, y queremos que lo hagas con nosotros. Quizás, Señor, si hay algún pecado que nos aleja de ti, quítalo, aléjalo y permítenos la oportunidad de acercarnos a tu trono, delante de ti, Señor, para suplicar y pedir, Señor, auxilio. Hoy bendice a esa familia, a ese hermano, a ese amigo, a ese esposo, a esa esposa que sufre. Hoy, Señor, da tu misericordia para aquel que está postrado en una cama, por aquel que está sufriendo. Hoy ponemos, Señor, nuestras vidas, nuestras iglesias, nuestras familias en tus manos. Bendícenos, ayúdanos y danos tu misericordia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Fue un gusto haber compartido contigo esta lección. Espero te puedas suscribir a este canal, puedas buscarnos como Pastor José Herreño en YouTube, si estás en Facebook, y puedas a la vez compartir el repaso de esta lección. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga.